Hemos restablecido la comunicación con nuestro invitado, el doctor Napoleón Campos, está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Campos? Buenos días, bienvenido acá a la RR, la radio para usted, doctor. Muchísimas gracias, Francisco. Lamentando estos 22 minutos de desconexión fuera de mi control, fuera de mi voluntad, pero aquí estoy atendiendo tu amable invitación en un momento, en una mañana difícil para Centroamérica, Sí. que recuerda mucho noviembre del año 1998, fue el año que yo regresé a El Salvador El Mish. tras mis estudios doctorales por el huracán Mitch. Pero mira, viene el caso, ¿verdad? Nuestro hermano país vecino, Honduras, que también fue más golpeado por el Mitch, pero dio origen gracias a aquel momento que había terminado la Guerra Fría, que nuestra región estaba experimentando una fase democrática y de integración regional. Los cuatro presidentes centroamericanos viajaron a Washington y le presentaron una solicitud al presidente Bill Clinton para aliviar a través de visas temporales las comunidades principalmente hondureñas y nicaragüenses. Y fue así como un contingente migratorio importante, Francisco, obtuvo el primer estatus de protección temporal. Los primeros tepecianos centroamericanos fueron hondureños y nicaragüenses. Y en circunstancias muy parecidas, esta tormenta Sara pasó muchas horas estacionaria en el litoral hondureño. Igual sucedió con el Mitch, pero parece que ahora las pérdidas de infraestructura son enormes para Honduras, pero afortunadamente las pérdidas humanas no son tantas, gracias a Dios. Pero igual estamos frente a un ciclo de tragedias, de eventos naturales que ponen al desnudo la pobreza, la precariedad económica y social. Y esta es la Centroamérica que parece que no sale de regímenes antidemocráticos, de regímenes corruptos, y en el caso de El Salvador, de regímenes de facto inconstitucionales, que nunca creímos, precisamente hace 35 años para la firma de los acuerdos de paz, nunca nos imaginamos que íbamos a arribar a otro momento tan crítico en la vida constitucional y política del Salvador. Pero aquí estoy a la orden, Francisco. Bueno, muchas gracias. Y de paso, ya que usted hace, bueno, esa memoria del Mish, yo tenía prácticamente un año ya en medios, estaba por cumplir un año en medios y dimos cobertura con el licenciado José Mauricio Herrera, que era el jefe de deportes de la radio, el director de deportes, y ellos echaron al hombro esa transmisión. Ahí me di cuenta de que esto era lo que yo quería, ¿no? El periodismo, la comunicación. Bueno, doctor Napoleón Campos, nuevamente, qué gusto tenerlo. Quiero tocar un par de temas. Quisiera comenzar con el triunfo de Donald Trump. Recuerdo la última oportunidad que hablamos con usted fue cuando Kamala Harris se la proclaman candidata para la presidencia. Había mucho optimismo. Encuestas decían que ella ganaba, pero fue arrasador el triunfo de Donald Trump. Pero amén a esto, para Centroamérica, para la región, para El Salvador realmente, apartemos si hay o no hay amistad entre los mandatarios, pero las políticas que impulsó Trump cuando fue presidente y las que ha anunciado en la campaña van a beneficiar, van a afectar o realmente cómo debemos de verlo ya en frío esto, doctor Campos. Gracias, Francisco. Mira, entrando en materia, y qué paradójico que nos toca recordar por las circunstancias climatológicas de Centroamérica, 1998-1999, porque lo que atestiguamos aquellos años y de lo que fuimos de alguna manera directa e indirectamente protagonistas desde tus inicios, desde tus pininos como periodista en la radio,
hasta quienes ya teníamos posibilidades de incidencia política, diplomática en aquel momento. Todo aquello que se construyó, toda esa generosidad de los Estados Unidos, recordemos que la visión de un estatus de protección temporal fue extendida cuando se produjeron 3 años después los violentos sismos en El Salvador de enero y febrero del 2001, ya bajo la presidencia de George Bush hijo. Y allí vemos a un Estados Unidos pasando de el Partido Demócrata al Partido Republicano, pero esa generosidad hacia Centroamérica y hacia otros países sumidos en tragedias, porque eso igual lo vimos el 2010, cuando se produjo el gran terremoto en Haití, también se le extendió un TPS. Toda esa generosidad va a ser desmantelada. Hablando de esos términos cada vez más comunes, tristemente, en El Salvador, esa generosidad. Bueno, al parecer está bastante difícil la comunicación. Más o menos así fue como partimos la comunicación con el doctor Napoleón Campos en la primera oportunidad. Ahí nos indica Fran cuando estemos restablecidos con el doctor Campos. Y yo escucho la RR, dice el Nilsson. Ah, sí, está bien, me parece. Bueno, vamos a tratar de restablecer esta comunicación con el doctor Napoleón Campos. Adelante, doctor. O se nos ha quedado fixado, ¿no? ¿Qué es el problema de la comunicación? Probablemente las lluvias también. Esto provoca de que depende del tipo de conexión que se tenga, varíe el buen funcionamiento que podamos tener de redes, de la red Wi-Fi o del internet que estemos llevando. Así que vamos a esperar nuevamente la comunicación, decía, con el doctor Napoleón Campos, tocando este interesante tema que nos incumbe para lo que resta, bueno, hasta el 24, 28, 29, por ahí, que vamos a restablecer. Vamos a tratar de restablecer señal. Ahí está ingresando nuevamente el doctor Napoleón Campos. Adelante, doctor Campos. Estábamos hablando de que prácticamente se quita lo que se había conquistado, lo que se había avanzado, prácticamente va a retroceder todo esto, doctor. Sí, y Francisco, nuevamente disculpas. Creo que en varias Sí. latitudes del planeta estamos atravesando un poquito momentos complicados climatológicamente, en unas latitudes por unas razones y en otras por otras condiciones. Pues sí, pero la clave frente a la precariedad, y esto hay que tenerlo muy claro, frente a las necesidades derivadas de la pobreza, del autoritarismo, de los regímenes de excepción en nuestros países, contrasta ahora sí con un giro político sustancial. Y tengamos claro, Francisco, que no nos albergue ninguna duda de que este retorno a la Casa Blanca, frente a lo que vimos en la primera administración del señor Trump, que llegamos a ver hasta niños salvadoreños, niños centroamericanos enjaulados. Él se fue con todo eh, contra nuestros tepecianos, se fue con todo contra nuestros soñadores, que es ese nuevo contingente que ha nacido y que el presidente Biden ha otorgado prácticamente una ruta progresiva hacia la regularización. Aquellos de nuestros paisanitos, paisanitas que llegaron pequeños, niños, adolescentes a los Estados Unidos en compañía de al menos uno de sus progenitores o de un adulto familiar consanguíneo. Él se fue con todo en su primera administración y gracias, no a ningún gobierno, sino que gracias a la hidalguía, al coraje
a la decisión de vencer de nuestros compatriotas que precisamente aprovechando la separación de poderes en los Estados Unidos, aprovechando la independencia de fiscales y jueces que hemos perdido completamente en El Salvador, gracias a que sí existe en los Estados Unidos, y por ello el señor Donald Trump es un criminal convicto por 34 delitos federales, pero él se fue con todo y nuestros compatriotas presentaron recursos y ganaron precisamente en los tribunales todos sus recursos y lograron permanecer en los Estados Unidos hasta que ganó el presidente Biden las elecciones hace 4 años. Entonces, Francisco, ¿qué tenemos? Un proyecto republicano 2025 respaldado de manera absoluta por el señor Donald Trump, en el que se habla, y ya hemos visto a quien nombró como zar de la frontera, eh, donde se nos garantiza que ellos le van a apostar a que desde el primer minuto de su administración van a iniciar deportaciones masivas, expulsión masiva. Algunos colegas me dicen que podría haber un margen de que entre el 2025, Francisco, y el 2026, la administración Trump 2 podría deportar forzosamente y luego vendrán los tribunales y él se quedará con decenas o cientos de miles de recursos, pero creen que logísticamente ellos podrían generar condiciones para deportar entre 4 a 6 millones de compatriotas de todo el planeta sin papeles o como le llaman allá, indocumentados o en situación irregular o indocumentados. Tenemos la garantía, Francisco, que dadas las proporciones de que los mexicanos son siempre más del 50% en todas las estadísticas sobre inmigrantes en los Estados Unidos, de que después de esos mexicanos vienen los contingentes centroamericanos en un segundo lugar sumados, pero que dentro de ese contingente los salvadoreños somos entre el 35 y el 40%. Detrás de nosotros Honduras y casi ya empatado Guatemala. Tenemos garantía de que de esos 4 a 6 millones que ellos estarían en capacidad logística de expulsar, quizás podríamos estar hablando de más de 500,000 de salvadoreños que podrían verse en un riesgo serio de deportación, Francisco. Y que de esos 4 a 6 millones que logísticamente la administración Trump podría deportar, Francisco, 2 millones, entre 1,500,000 y 2 millones podrían ser centroamericanos. Entonces, la situación no va a ser absolutamente nada fácil, ni siquiera para manejarla el nuevo gobierno de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Y por tanto, uno se pregunta, frente a esta realidad clarísima de que han ofrecido, y ahí están los documentos, Francisco, y no estoy seguro que no soy el primer invitado tuyo que habla al respecto, pero en esta concatenación de hechos de política internacional, permítame decirte que las amenazas de lo que dicen los textos del proyecto republicano 2025, de que van a proceder a ejecutar las deportaciones masivas más importantes en la historia de los Estados Unidos, tenlo por seguro que se va a generar en los Estados Unidos un clima de terror que podemos hablarlo en otro programa, Francisco. Y creo que va a ser importante que tú hables también desde tu cabina con, por ejemplo, empresarios de los Estados Unidos, que para ellos, a todo lo contrario, quieren que sean asimilados precisamente nuestros contingentes migratorios porque son personas honestas, porque son personas trabajadoras y para las que quieren tranquilidad de que la migra no les va a estar respirando sobre la nuca. Esto
va a generar un impacto profundo, incluso yo diría en la economía global, eh, pero eso lo podemos analizar después. Creo que por lo pronto debemos de tener muy claro, porque mira, aquí hay un asunto importantísimo. ¿Por qué triunfaron los recursos, Francisco, de nuestros soñadores y de nuestros tepecianos? Porque están bajo una figura legal. Y que están en un limbo, sí, pero es una figura legal, de no deportación, pero de no regularización. Es un limbo, pero es una figura legal. Y eso les permitió tener un fundamento legal y político para irse a los tribunales. El tema es que fuera de los TPS y de los soñadores, Francisco, la gran mayoría de nuestros paisanos son indocumentados, están en una condición irregular. De hecho, las autoridades migratorias, fíjate, aparte del drama que tenemos en territorio mexicano con nuestros compatriotas, Francisco, que es terrible en estos momentos, la propia autoridad migratoria de los Estados Unidos reconoció el año pasado que únicamente eran efectivas las autoridades para detener, controlar, neutralizar el 60%, 62% del flujo de indocumentados. Es decir, que entre el 38, 35, 40% de nuestros compatriotas logran ingresar a los Estados Unidos. Entonces, y esa ha sido en realidad la historia, ¿verdad? Cuando Ronald Reagan en 1986, Francisco, yo hice mi tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México sobre el flujo de refugiados centroamericanos. Le di un enfoque, siempre tú lo sabes, yo soy integracionista, le di un enfoque regional de los centroamericanos que habían decidido quedarse a residir en México en aquel entonces, en el marco de los conflictos bélicos de nuestra Centroamérica de mediados de los 80. Yo presenté mi tesis, obtuve cum laude en 1987 en la Universidad Iberoamericana, que por cierto es la Universidad Jesuita en Ciudad de México, recordando también el martirio de los 6 sacerdotes jesuitas, que se cumplió 35 años de ese martirio terrible en la historia del Salvador. Las historias personales, Francisco, con las historias colectivas están entrelazadas. Entonces, Francisco, en aquel momento ya trabajé yo en algunos paneles académicos en mi universidad y en centros de investigación en México. La propuesta Simpson-Mazzoli, Simpson-Rodino, que derivó en la reforma migratoria integral que firmó, que sancionó el presidente Ronald Reagan, un republicano, Francisco. Entonces, estas historias están entrelazadas de tal suerte que en este momento creo yo que ante el silencio de los gobiernos centroamericanos, fíjate que es curioso, el presidente democrático de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha solicitado, fue a la Casa Blanca, ha sido recibido en la Casa Blanca hace unas semanas y pidió el TPS para guatemaltecos. Pero curiosamente, el señor Bukele, y ya te voy a demostrar, Francisco, antes que termine el programa, que una cosa es esta amplia realidad del 99% de nuestros compatriotas honrados y trabajadores, y otra es un mínimo de salvadoreños, entre ellos la ranfla nacional de la MS-13, que ha excarcelado a Nayib Bukele y que además le dio todas las facilidades para irse del país, para procurar llegar o avanzar o caminar en alianzas con estos criminales transnacionales, Francisco, hacia el norte del continente, que esa realidad ínfima de connivencia, de complicidad del señor Bukele con la MS-13, que además, esto hay que hablarlo públicamente, Francisco, de manera transparente, es que hay dos juicios dentro de los Estados Unidos,
uno en Nueva York muy avanzado y otro en New Jersey, donde se están ventilando estas causas. Esto no es asunto de un académico o de un grupo de expertos en migratorios. Insisto, estas historias están entrelazadas. Y durante la campaña electoral, Francisco, en dos oportunidades claras, el señor Trump se refirió a esta traición con Estados Unidos del señor Bukele al excarcelar a los líderes mareros de la MS-13 de las prisiones de El Salvador, algunos con condenas logradas en anteriores gobiernos, Francisco, tanto de Arena como del FMLN, contra esos líderes que debían de estar guardando décadas. Hay uno con más de un siglo de condena en prisión, prácticamente cadena perpetua. Y a estos individuos que incluso dieron órdenes de asesinatos desde las cárceles de El Salvador para asesinar personas residentes dentro de Estados Unidos, que allá los jueces federales en Nueva York y Nueva Jersey los están acusando de actos terroristas. Esta es una realidad que el señor Bukele nos quiere eclipsar de que él es amigo del señor Trump, pero él sabe que precisamente monta esa mentira porque esta verdad va a salir a la luz muy pronto y esto, lamentablemente, Francisco, ¿verdad? No solamente el señor Bukele no está abogando por nuestros compatriotas, sino que no está poniendo cara frente a las amenazas de deportación masiva de los republicanos y del señor Trump. Y mucho menos dice nada de su asocio con esta ranfla nacional de la MS-13 que está ventilada en estos tribunales que mencioné en dos estados de la Unión Americana, Francisco. Entonces, El Salvador está por entrar en un momento de política internacional y en la relación bilateral con Estados Unidos debido al desgobierno del señor Bukele de altísima gravedad, Francisco. Aquí no va a servir que el señor Bukele le haya pagado los gastos al hijo de Trump y no sé qué otras regalías para que estuviera haciendo acto de presencia el 1 de junio en el acto circense que hubo en el Palacio Nacional. No va a servir de nada. Y quiero dejarlo claro, Francisco, en los pocos minutos que nos puedan quedar lamentando el corte involuntario que tuve de conexión, es que, este punto es muy clave, Francisco, están montando una campaña que como el señor Bukele se entrevistó, recibió, le dio audiencia al senador Marco Rubio, ¿verdad? Creen que todo está finiquitado y que allá le van a tapar sus delitos. Se equivoca completamente, porque una cosa es el margen de independencia que tienen estos congresistas, como el otro que también llegó allí y que está siendo mencionado y no veo cómo va a pasar, porque ni lo quieren en las filas republicanas, Matt Gaetz, ¿verdad? Que está nominado por el señor Trump, ¿verdad? Teniendo acusaciones de violación a menores, de conductas sexuales inapropiadas con menores de edad, que está siendo promovido por el señor Trump como fiscal general, imagínate, como fiscal general de los Estados Unidos. Pero una cosa es el margen de independencia en la arena internacional que tienen los congresistas de los Estados Unidos, tanto senadores como representantes, y otra cosa muy distinta es pasar a ser miembros del gabinete, porque recordemos que el Departamento de Justicia, el fiscal general, en el marco del balance de poder en los Estados Unidos, es un funcionario de gobierno. Por tanto, entonces, así como el fiscal general de Donald Trump, uno, en diciembre del 2020, ingresó el pliego acusatorio contra la ranfla nacional de la MS-13 en el Tribunal de Nueva York, con esa misma vehemencia con la que mencionó el señor Trump a Bukele en su campaña electoral, con esa misma vehemencia, tengámoslo por seguro, que también va a actuar, porque para el señor Trump, el señor Bukele lo traicionó al no extraditar
bajo la cooperación judicial entre Estados Unidos y El Salvador a esos homicidas considerados terroristas bajo la legislación de los Estados Unidos. Hay que decirlo, también considerados terroristas bajo la legislación de El Salvador, porque tenemos una sentencia de la heroica Sala de lo Constitucional de El Salvador que así los declaró también. Doctor Campos, para cerrar el tema de los Estados Unidos, de Donald Trump, para pasarnos a Costa Rica también, cuenta, no sé si sea ingenua la pregunta, pero para que la población entienda también, los interesados en El Salvador, que Gaetz, Marco Rubio, hayan estado con Nayib Bukele, se haya visto cordialidad, el que felicite Nayib Bukele a Donald Trump poniendo una fotografía donde están juntos, el que se tenga lobistas y se presume de que hay una buena relación de la gente de Trump con Nayib Bukele. ¿Es realmente cierto esto o solo estamos viendo imágenes? Estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes, Francisco, producto de esa multimillonaria campaña monstruosa de propaganda del régimen de Bukele. Tan así, Francisco, es tan real las 2 balas que le disparó en la campaña electoral el señor Trump a Bukele, como las denominé en mi más reciente artículo en el diario de hoy, en el matutino, el diario de hoy, tan real como real ha sido el desprecio y la humillación del cual el señor Bukele fue objeto merecidamente en Costa Rica, en la democrática Costa Rica, por expresidentes, por académicos, por gremios, por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que rechazó recibirlo, Francisco. ¿Verdad? Es que mira, como yo lo expresé en ese artículo, yo lo puedo explicar. El señor Bukele está desesperado, está abrumado por su aislamiento internacional. Aquel circo del 1 de junio en el centro histórico de San Salvador quedó atrás, se disipó. Ahora él enfrenta el realismo político y fue a Argentina, donde nadie lo tomó en serio. Por el contrario, periodistas tan serios, influencers tan serios como Longobardi, se preguntaron, Francisco, yo tuve la oportunidad de ser entrevistado 15 minutos por el señor Longobardi en Radio Rivadavia. Le reprochaban influencers como el señor Longobardi a Milei, ¿de qué le sirve a la Argentina relacionarse con un individuo acusado de violaciones masivas a los derechos humanos como Bukele? ¿De qué le sirve a la dignidad de Argentina una relación así? Respuesta, nada. Igual con los influencers en Costa Rica, con los periodistas de trayectoria como tú en Costa Rica. Le reprocharon al presidente Chávez, ¿para qué ha traído usted? Bueno, y además, ¿verdad? Es decir, meten un lío al señor Chávez, ¿verdad? Porque hay un claro interés de grupos de la oposición porque sea ventilada bajo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Francisco, que es la Sala 4, se ha ventilado si el señor Chávez violó o no la Constitución de Costa Rica, porque el único ente, independientemente que sea para fines humanitarios, ejercicios militares, investigación científica, pero el único órgano del Estado, Francisco, de Costa Rica, que puede autorizar o no dar, como dice la Constitución de Costa Rica en el artículo 121, entre las facultades exclusivas de la Asamblea Legislativa, solamente la Asamblea Legislativa puede dar el asentimiento o no al ingreso de tropas extranjeras. Y el señor Chávez lo hace para quedar bien con Bukele y que Bukele tenga una oportunidad hipócrita de mostrar caridad internacional. Que ya ves,
el presidente del gobierno español le dijo que no, que muchísimas gracias, ¿verdad? Pero que él no, pero los que estamos en los pasillos de la política internacional tenemos muy claro que el gobierno de España, serio, europeo, no se iba a prestar, ¿verdad?, a que el señor Bukele mostrara en Valencia, España, esa hipocresía de la caridad, de ser candil de la calle, pero oscuridad de la casa. Bueno, doctor Campos, de la visita a Costa Rica quisiera que habláramos algunos puntos. El primero, ya medio hablamos para Costa Rica, pero ¿a El Salvador en qué le beneficia? El Salvador, ¿por qué tiene que, no porque tiene que ayudar, por qué dar lo que no tenemos realmente? Vimos imágenes también del producto que se llevaba hacia Costa Rica con la bandera de los Estados Unidos. O sea, ¿qué ganamos como salvadoreños con esta visita y tan pomposo que se pasó en cadena nacional, se repitió por la noche, hubo un resumen el fin de semana? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque fue exactamente igual que cuando llegó a Costa Rica, a la Argentina con Javier Milei. ¿A qué nos estamos enfrentando realmente, Napoleón? Nos estamos enfrentando a la premisa inicial que asentaba el aislamiento internacional. Mira, si ves, toda operación en el exterior de Bukele deriva en un boomerang. Más claro, la antesala la tuvimos con el presidente de Ecuador, Francisco, que dio una entrevista a la prestigiosa revista The New Yorker, donde le dijo a uno de los periodistas estrellas emblemáticos de esa histórica bicentenaria revista neoyorquina: mire, yo lo que vi al llegar allá, ¿por qué fue el presidente Noboa a San Salvador, Francisco? Fue agradecerle a Bukele, fíjate qué grave es esto, gravísimo, fue agradecerle que en la votación de la OEA para condenar la ocupación militar de Ecuador de la Embajada de México en Quito, El Salvador no votó en contra, perdón, no votó a favor, se abstuvo. Es decir, y esto ha calado hondo en el gobierno de López Obrador, ¿verdad? Y esto es una tacha que está prolongada en el gobierno de Claudia Sheinbaum, donde no tienen realmente, fíjate que incluso pasó algo sintomático, iba a ir a San Salvador, te lo digo porque me di perfecta cuenta, estaba muy cerca, a pocas cuadras de esos sucesos en esos días en México. Estamos hablando de finales de mayo. Iba a ir la secretaria de Relaciones Exteriores de México, la señora Bárcena, y la bajaron del avión y pusieron a un funcionario de tercer, cuarto nivel para que representara el gobierno de López Obrador en San Salvador, porque el señor Noboa, presidente de Ecuador, había confirmado la asistencia. Pero, ¿qué es lo que dijo entonces a la revista? Miren, yo vi allá a un Nayib Bukele que me parece que es un resentido social, me parece que lo que él quiere es apropiarse de los bienes públicos para tratar de equiparar una riqueza que no tiene con la de con las familias pudientes del país. Es un arribista, es un resentido, está haciendo un mal gobierno. Yo fui a agradecerle lo que acabo yo de mencionar, Francisco, ¿verdad? Pero el señor Novoa no tenía ningún, y por supuesto que no va a recibir a Bukele si se lo pide, ¿verdad? Pero entonces, fíjate que además, traigamos rapidísimo la relación. ¿Cuál había sido la última visita oficial de Bukele? A Turquía, al tirano de Turquía, Erdogan. Esa fue la última, o sea, es decir, Bukele se la ha venido pasando incluso antes del 1 de junio, Francisco, que inicia el régimen de facto inconstitucional, se la ha venido pasando aislado. Y entonces tiene que recurrir, esto ya va a dejar de funcionarle, porque tampoco del lado demócrata tiene mayores simpatías y no sabemos todavía lo que va a pasar, Francisco, de aquí a que termine la legislatura en los Estados Unidos. Entiendo que están hablando de reactivar los designados y sancionados bajo la lista Angels para toda la región centroamericana. Eso es lo que se está escuchando, Francisco, ¿verdad?
Así como el presidente Biden está premiando la ayuda de toda índole a Ucrania, también se escucha que los legisladores están apremiando al presidente Biden, aquellos legisladores como el congresista McGovern, que estuvo este fin de semana en El Salvador, Francisco, y gracias a ese contexto de los 35 años del martirio de los jesuitas, el congresista McGovern, que por cierto fue elegido en el segundo distrito de Massachusetts, tenemos allí un gran amigo de El Salvador, un gran amigo de Centroamérica, reelecto en la Cámara de Representantes. Él recibió a los afectados por el caso COSADI, ¿verdad? Que es un caso que, y claro, en la jurisdicción de los Estados Unidos, todos los flujos financieros del caso COSADI son sujetos, ¿verdad?, de seguimiento, de monitoreo y de investigación por las autoridades federales de Estados Unidos, no solo por las autoridades del Departamento del Tesoro y del Departamento del Comercio, sino que también, como ellos le pidieron al congresista McGovern, que por favor haga gestiones para que el FBI investigue el caso COSADI. Y Estados Unidos puede ir al fondo del caso COSADI desde el flujo financiero, que es idéntico, Francisco, en términos operativos. Yo creo que tú sabes que hay una causa que ingresó en un tribunal federal de los Estados Unidos por parte de la nueva presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica contra el expresidente Dante Mossi, ¿verdad?, con quien públicamente este servidor se ha enfrentado, ¿verdad?, porque yo he pedido que se investigue, porque él autorizó la reorientación de fondos para toda la operación Bitcoin, Chivo Wallet, ¿verdad?, que todos sabemos que fue un fraude, ¿verdad? Pero además él autorizó un crédito del que no sabemos absolutamente nada, cómo se utilizó, de $113 millones para para los Juegos Deportivos Centroamericanos, Francisco. Y yo puedo dar fe, tengo amigos en El Salvador que me dicen que las obras a la vista, la remodelación, y tú que eres un periodista deportivo ampliamente reconocido dentro del país, en la región y hasta en Estados Unidos, Francisco, me dicen, te lo puedo aquí afirmar con la cara de frente, que tengo amigos arquitectos e ingenieros civiles que hicieron varios rondines, el velódromo, el gimnasio, el parque de softball, el parque de béisbol, y me dicen que allí no se han usado más de 20 a 30 millones de dólares, que en algunos casos fueron manitas de gato, ¿verdad?, como decimos en El Salvador, fueron cosméticas. Entonces, ¿qué hizo el señor Bukele que tienen en el INDES? El otro Bukele que tienen en el INDES, si solamente se habrán utilizado 20, 30 millones de dólares, ¿por qué no rinde cuentas? Si además están involucrados fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese caso, Francisco, de Dante Mossi, va a ser otro caso que va a golpear a El Salvador, ¿verdad? Porque el señor Bukele, en complicidad con el señor Mossi, usaron hasta el último día de ejercicio del señor Mossi al Banco Centroamericano de Integración Económica como una caja chica, ¿verdad? Y hasta ese momento, quien estaba proveyendo de fondos de salvamento, cuando estaba llegándole por primera vez el agua al cuello al señor Bukele por el desgobierno, por el mal manejo de la hacienda pública, fue el señor Mossi quien le tiró el primer salvavidas. Entonces, el señor Mossi tiene mucho que hablar frente a un tribunal de los Estados Unidos, porque la señora presidenta actual del Banco Centroamericano ha llegado con todas las pruebas. Doctor Campos, quisiera que, quizá estas ya son las últimas partes, pero la política exterior de El Salvador ha dado un golpe de timón o un giro
porque hemos visto en estos meses que ha ido a 2 países con una gran comitiva. O sea, ¿se abrirá más al ámbito internacional Nayib Bukele o qué es lo que esperamos? Porque no creo que vaya a ir a México, a Colombia, A Francia. exacto, no va a ir exactamente, no va a ir a estos lados. O sea, pero ¿está dando un giro la política exterior de El Salvador? No, es que lo que está reflejando es el aislamiento. Te insisto, Francisco. Bueno, si te das cuenta, ¿qué ha hecho la ministra de Relaciones Exteriores los últimos años? ¿Qué sabes tú de visitas, pero verdaderamente importantes en materia de ir a perseguir recursos de inversión? Si al contrario, si hasta la misma CEPAL, Francisco, señala que el país que está a la cola de la llegada, del arribo de inversión extranjera directa es El Salvador, y que incluso el 2022 salió más capital del país del que entró. Cifras rojas que no habíamos visto en Centroamérica en décadas, Francisco. Entonces, de allí la precariedad del país, ¿verdad? Y mira, hay cabos sueltos. Yo aquí con todo gusto le dejo cabos sueltos a los colegas sociólogos, politólogos. ¿Por qué crees que la mayoría de empadronados no fue a votar? ¿Por qué crees que se registró menos del 30% de votantes en las elecciones, en las elecciones municipales? ¿Por qué no relacionas tú ese ausentismo de participación política y electoral con el más de 1 millón de salvadoreños, de habitantes del Salvador, que han caído en precariedad y hasta en inseguridad alimentaria y que no están comiendo las 3 veces al día? Y que obviamente el tiempo o los 2 tiempos que hacen al día lo hacen en condiciones de nutrición absolutamente deficitarias. Es decir, hay grandes correlaciones en el país, Francisco, y por eso hemos subido al 4.er lugar en las peticiones de asilo en México, Francisco. Tú puedes hablar con cualquier funcionario de Guatemala, de México en estos momentos en materia migratoria y te habla del alza de nicaragüenses y de salvadoreños. Y ahora con este golpe que ha dado la tormenta tropical Sara a Honduras, ten por seguro que se va a incrementar también la cifra de hondureños. En estos momentos críticos, donde ya es difícil emigrar sin papeles y lo será más a partir de finales de enero, cuando ya asuman los republicanos la Casa Blanca con el señor Trump. Entonces, Francisco, no solamente es un problema la política internacional, es decir, es más, yo creo que en estos momentos el menor de los problemas es la política exterior para el señor Bukele. El problema más serio que tiene El Salvador es el hambre, la precariedad en la que han sumido al pueblo honrado y trabajador, al desempleo, porque tú podrás leer, Francisco, 5 o 10 informes de calificadoras globales que trabajan el tema de la inversión y te dicen claramente que los inversionistas no van a nichos económicos gobernados por la corrupción, por la falta de rendición de cuentas. Y así está El Salvador, es decir, y no tenemos un plan de atracción de inversiones. El señor Bukele está en ese sentido desgobernando al país bajo el amplio manto de la violación a la Constitución. Doctor Campos, con esto termino la área política, porque siempre vamos a hablar de fútbol algo al final. Mire, con la visita de Nayib Bukele a Costa Rica, se divide, no sé si el país o los políticos, pero con el ingreso de equipo de militares de parte de El Salvador, porque en Costa Rica no hay militares, pero se divide
los poderes del Estado, el Congreso, la población, unos a favor, otros en contra. ¿Realmente el más afectado aquí será Chávez, el presidente de Costa Rica, o qué le depara a Costa Rica debido a esta visita? Bueno, para comenzar, Chávez no se puede reelegir en Costa Rica, ¿verdad? Eso hay que decirlo, ¿verdad? Y yo creo que con Bukele Chávez ha firmado su sentencia política, ¿verdad? Le apostó mal, le apostó a un mal caballo Chávez. Así que, bueno, yo creo que habrá por lo menos un recurso, como mencioné hace unos minutos, Francisco, de inconstitucionalidad a la decisión de admitir sin permiso legislativo a tropas salvadoreñas. Eso me queda a mí clarísimo de que va a suceder, Francisco. Y bueno, Chávez pagará esos costos y vienen en un año Costa Rica entra a un nuevo periodo electoral y Chávez pagará sus propias cuentas, ¿verdad? Ya que mencionabas el fútbol, Francisco, yo me siento muy contento, por supuesto, de despertarme este día con la noticia de que nuestra selección, allí pues con dificultades, pero logra subir al nivel A en la Liga de Naciones, que es un torneo global de FIFA, ¿verdad? Por las confederaciones. Pero al mismo tiempo que vamos nuevamente a ser participantes de la Copa Oro, ¿verdad? Y que eso suceda antes del Mundial de Fútbol, a mí me parece que es una grata noticia para El Salvador. Pero tampoco puedo dejar de ver este suceso, Francisco, desde el ángulo también de la política internacional, que muchos de los amigos y amigas que nos acompañan y con quienes me despido con una taza de café y unos buenos días, Francisco, posiblemente no saben, pero hay que agradecerle a la FIFA el sostenimiento de la comisión, del Comité de Normalización del Fútbol. Yo veo en este éxito que se ha obtenido anoche por fin, un fruto del éxito de la gestión del abogado Sáenz Marinero al frente del Comité Regularizador, Normalizador del Fútbol. Creo que él merece un aplauso en ese sentido, pero la FIFA también, porque la prolongación de la comisión normalizadora, Francisco, es un detente contra los colmillos de la familia Bukele para apoderarse del fútbol nacional. Hemos visto, ¿verdad? Allí los tiburones, ¿verdad? Que le estaban apostando a que iba a terminar la comisión normalizadora, Francisco, y ya incluso hubo uno, Francisco, que dijo, miren, no, si yo soy empleado de tal Bukele, o sea, lo dijo con absoluta claridad, Con sin tranquilidad. escarmiento, incluso lo dijo hasta con orgullo, Exacto. ¿verdad? Que él era un esbirro a sueldo, un empleado a sueldo, ¿verdad? Con el propósito expreso de, 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 de inaugurar una corrupción de nuevo cuño en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces yo aplaudo a la FIFA, ¿verdad? Tengo dos amigos en Ginebra, una asesora de alto nivel en la FIFA que fue compañera mía del doctorado en Europa, ¿verdad? Con quien me comunico y le di las gracias como salvadoreño por esta extensión de la comisión normalizadora, porque es un detente, es una resistencia, ¿verdad? Y donde no se pueden meter, ¿verdad? Y creo que es una lección, pero también es una lección argentina, también es una lección para los Bukele, Costa Rica, y también es una gran lección porque esa sí los tiene de verdadera preocupación, Francisco. La posición que va a asumir el señor Trump, porque no es contra El Salvador, es contra Bukele, porque no extraditó, insisto, a los Estados Unidos a los líderes de la MS-13 requeridos en primera instancia por el Tribunal Federal de Nueva York.
Eso nos demostró el señor Trump que no lo ha olvidado, y para que le haya dedicado esas palabras en la convención republicana al señor Bukele, Francisco, es de pensarlo. Ahora que el señor Trump va de regreso a la Casa Blanca, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? Exactamente no lo sé, Francisco. Creo que no lo sabe absolutamente nadie. Correcto. ¿Verdad? Que un criminal convicto por los primeros 34 delitos federales regrese a la Casa Blanca, eso no estaba escrito en la historia de los Estados Unidos. Algunos están recordando, tú ni habías nacido, Nixon, el Watergate, ¿eh? pero en un punto clave, ¿verdad? Yo también estaba cipote, hombre, estaba en secundaria, ¿verdad? No te aflijas, ¿verdad? En ese sentido. Pero, ¿por qué en realidad cayó Nixon y los republicanos en aquel momento? Imagínate, un presidente que renuncia, ¿verdad? Por el abuso de poder. ¿Qué es el abuso de poder que vemos en El Salvador, Francisco, cada día? Y creo yo que hay un caldo de cultivo con el señor Trump y con quienes está designando, nominando para puestos claves. Hay un caldo de cultivo para que ellos incurran en un abuso de poder, ¿verdad? Y algunos están vaticinando que en algún tema u otro puede haber un Watergate esperando a la vuelta de la esquina al señor Trump y a su círculo íntimo, ¿verdad? Que va a llegar. Bueno, tan así, ¿verdad? Y no es ofensa decirlo, que es cierto que el señor Elon Musk va al gabinete del señor Trump, pero algunos dicen que en verdad es Donald Trump el empleado de Elon Musk, ¿eh? Que es al revés, que el empleado es Trump, ¿verdad? Y el empleador, el jefe, es Musk. Así que, hombre, un nacido en Sudáfrica, curiosamente, que estuvo un periodo hasta ilegal en Estados Unidos, de repente va a ser el que va a mover los hilos en la administración Trump 2. Así que no sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que debemos de respaldar, Francisco, a nuestros emigrantes, ¿verdad? Y si el señor Trump va a decidir enfrentar la criminalidad de El Salvador, ¿verdad? Ese 0.0.1% de criminales del Salvador, que además se los envían del Salvador para allá, ¿verdad? Yo voy a aplaudir, Francisco, ¿verdad? Si el señor Trump le dice a su fiscal, que no creo que sea Gaetz, sinceramente te digo, no creo que va a pasar las confirmaciones en el Senado, no creo, pero sea quien sea, espero yo que instruya al señor Trump a su nuevo fiscal a que vaya al fondo de esta trama de la excarcelación que han hecho los Bukele de la Ranfla Nacional de la MS-13 y se los enviaron ilegalmente a los Estados Unidos en vez de extraditarlos bajo la cooperación judicial. ¿Por qué lo hizo el señor Bukele? ¿Por qué excarceló a la Ranfla Nacional de la MS-13? ¿Por qué no aceptó las solicitudes de extradición bajo la cooperación judicial El Salvador, Estados Unidos, y así los envió para allá? Grandes preguntas, grandes interrogantes que nos esperan, y si ya no hay oportunidad, Francisco, de platicar en lo que resta del 2024, sino hasta enero o febrero del 2025, Francisco, deseo desde ya a través de tus medios una feliz Navidad y un próspero 2025 a mis amigas y amigos en El Salvador. Muchas gracias, doctor Campos, por sus palabras, por su intervención hoy acá en la RR. Muchas gracias, doctor Campos, y nos escuchamos próximamente. Siempre quedan eventos internacionales, ya sea usted o sus contactos conocidos, que son voces autorizadas también, estarán acá en este medio multiplataforma. Muchas gracias, doctor Campos. Hasta luego, Francisco. Muchas gracias al doctor Napoleón